Porque no saben lo que hacen. Segunda parte. Es el tema de esta mañana. Vamos a continuar ahora. Leamos Filipenses 3:10 para dar inicio, por favor. Filipenses 3 y versículo 10. Amén, cuando lo tengan. Filipenses 3:10 dice así. A fin de conocerle. ¿Está ahí? El apóstol Pablo acaba de dar hacer una declaración. Y por esa declaración que hizo, cosas de las que él se evita, dice en el 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Leamos de nuevo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén. Porque no saben lo que hacen. Segunda parte. Es sorprendente, hermanos, cómo Cristo hizo a un lado sus intereses personales y su bienestar personal para enfocarse en las necesidades de otros. Eso es un grado de empatía descomunal. Es un grado de empatía excepcional. Usted sabe lo que es la empatía, ¿no? ¿Sí? Ya sabe lo que le voy a decir. ¿Qué es? Si dice que sabe, ¿qué es? ¿Perdón? Gracias, gracias. Mire, es una capacidad. Así como hay personas que tienen capacidad para un deporte, que tienen capacidad para los números, la empatía es una capacidad. Es un conjunto de habilidades que se combinan para comprender y compartir las emociones y los sentimientos de los demás. El tener compasión de otro es una manifestación de la empatía. Jesús, o mejor dicho, Dios, es el ser más empático que usted pueda encontrar. El Señor Jesucristo, en Lucas 23:34, yo sé que usted ya va adelante, como ya tiene las citas aquí, ya hasta lo buscó. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y usted sabe en qué momento Jesús dijo eso? En el momento en que el clavo penetraba su carne, en el momento en que el martillo golpeaba el clavo y penetraba, ese pedazo de hierro penetraba su carne, cortaba su piel, atravesaba sus músculos, probablemente un par de tendones, y se clavaba en la madera y lo dejaba a él sujeto a la cruz. Y mientras él soportaba ese dolor, que dicen la gente que estudia anatomía, los especialistas, los profesionales que conocen el cuerpo humano, dicen que hay un nervio que atraviesa o que pasa por esta parte de la mano, entre la palma y la muñeca de la mano, que al tocarlo manda una descarga eléctrica por todo el sistema nervioso central. De manera que un golpe en este nervio se siente literalmente en todo el cuerpo. El dolor no se enfoca solo en la mano, sino recorre todo el sistema nervioso del ser humano. Quiere decir que cada golpe del clavo o cada golpe del martillo en el clavo atravesando la carne era un dolor que se sentía en cada centímetro cuadrado del cuerpo de Jesús. Y en medio de ese dolor, él no estaba enfocado en su dolor. Él decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Se imagina ese grado de empatía? Ese grado de identificación con la necesidad. Pero, perdón, ¿qué necesidad tenían los soldados? ¿Cuál era la necesidad que tenían aquellos soldados romanos que estaban ejecutando aquel homicidio? ¿Cuál era su necesidad? Comparado a la necesidad del que estaban crucificando. Él sí tenía necesidad. A los ojos humanos, según la observancia nuestra, según nuestra perspectiva, el que estaba en necesidad era Jesús. Amén. Amén. El que estaba en necesidad era Jesús.
Pero él, que estaba sintiendo el dolor y la vergüenza, él estaba enfocado en la necesidad de los soldados. Pero yo digo, los soldados no tenían necesidad. No necesidad física, pero tenían una necesidad espiritual que nadie podía verla excepto el que estaban crucificando. Solo Jesús podía ver la necesidad espiritual de los soldados, cuya alma estaba atacada por el pecado, cuyos ojos espirituales estaban cegados por la maldad. ¿Usted cree, usemos la lógica humana, usted cree que un soldado romano, acostumbrado a ejecutar prisioneros cada fin de semana, usted cree que ellos sentían dolor por el crucificado? Ay, pobrecito, perdóname, pero tengo que ponerte este clavo. Lo metía. Ahora, perdóname, pero tengo que ponerte el otro clavo. Perdóname, pero tengo que darte un latigazo. O sea, yo no quiero, es mi trabajo. Así que, con tu permiso, con tus disculpas, el látigo. ¿Usted cree que habían soldados romanos así? Yo más creo, partiendo de la pura psicología callejera, yo creo que ellos disfrutaban torturar a un prisionero. Eran hombres sin conciencia y sin corazón, endurecidos por un trabajo cruel, endurecidos mentalmente y espiritualmente por un trabajo cruel que era torturar y matar. Y se divertían haciéndolo y disfrutaban haciéndolo. En medio de risas y de bromas, a ver quién mete el clavo más rápido, a ver quién lo hace gritar más con el látigo. Y Jesús, que sufría el dolor, él no estaba enfocado en su dolor. Padre, perdónalos, porque no saben lo que en medio de su ceguera espiritual están cometiendo este crimen. Perdónalos. Eso es empatía, hermano. Eso es empatía. Es una capacidad. Y si usted quiere, una capacidad sobrenatural. Es una capacidad, le vamos a agregar al concepto, una capacidad sobrenatural para comprender y compartir las emociones y sentimientos de los demás. Pero en este caso los soldados no tenían compasión, ellos no estaban sintiendo ningún dolor, pero Jesús miraba a través de la realidad, a través de lo físico. Ellos estaban disfrutando el hecho, pero Jesús miraba el trasfondo espiritual. Lo disfrutaban porque ellos estaban atrapados en el pecado. Cuando usted ve a una persona pecar y cree que lo está disfrutando, cuando usted ve a una persona pecando y aparentemente lo goza, lo disfruta, pero es pecado, usted a través del Espíritu sabe que esa alma está torturada. ¿Escuchó? Usted sabe como hijo de Dios que una alma que está pecando, aunque en la carne lo disfruta, aunque exteriormente parece darse placer, usted sabe porque tiene el Espíritu de Dios que esa persona está sufriendo espiritualmente, está esclavizada a un cuerpo que peca. Entonces usted, como Cristo, con el mismo Espíritu de Cristo en su corazón, usted puede con toda fuerza, con toda seguridad clamar, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace, cree que lo está disfrutando, cree que está haciendo su voluntad, pero está esclavizado al pecado, no sabe lo que hace. Mire, yo puedo pensar en otros cuando todo está bien en mí. Cuando a mí no me falta nada. Yo tengo todo. Mis necesidades todas están satisfechas. No hay ningún dolor ni enfermedad en mi cuerpo. Yo puedo pensar en los demás cuando todo está bien en mí. Cuando de mi lado todo está tranquilo, yo puedo pensar en otro. Y cuando lo hago me considero buena gente. Me considero buena persona. Porque pensé en la necesidad de otro. Claro, pero porque todo en mí estaba satisfecho. Todas mis necesidades estaban cubiertas. Pero si al hacer el bien a otro, yo salgo perjudicado, ¿seguiré pensando en hacer el bien? ¿Seguirá usted pensando en las necesidades de otro si para satisfacer las necesidades de aquel, usted o yo salimos perjudicados? No, primero yo. Primero mi casa. Hasta nos acordamos del texto bíblico. El que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Sí, es cierto.
Pero estamos hablando en este caso de una empatía, un grado de empatía superior a todo lo humano. Estamos hablando de la empatía divina. El Dios que no le falta nada, que todo lo tiene. Cualquiera puede decir, cualquier opositor al evangelio puede decir, claro, Dios, el Dios de los evangélicos, el Dios de los cristianos, porque nada le falta, porque lo tiene todo. Pues para demostrar que ese no es el caso, que el amor de Dios sale de un corazón amoroso, el Señor dejó todo. Dejó su trono, dejó su título, dejó la mayor parte de su divinidad y sus poderes divinos, los dejó para hacerse como uno de nosotros y vivir en medio nuestro y soportar nuestras necesidades, vivir nuestras luchas y últimamente dar su vida, morir como morimos todos nosotros, pero con mucho más dolor. Volvamos a empatía, es un sentimiento también. No solo una capacidad, es un sentimiento de identificarse con alguien. Si tú sufres, yo sufro. Yo puedo hacer eso con mi esposa, con mis hijos. Porque no son extraños, son parte mía. Pero ya cuando se trata de un tercero, que me perdonen mis hermanas y mis hermanos, pero yo creo que ya por ello ya no lo haría. Tal vez por los padres sí lo haríamos. Identificación con algo o con alguien. ¿Usted sabe lo que es lo opuesto a la empatía? Indiferencia, gracias, exactamente. O para que la palabra se parezca, la apatía, que es lo mismo que indiferencia. Empatía, identificarse con el dolor, la necesidad. Apatía, ser indiferente a la necesidad del otro. Iglesia Renovación, ¿usted es empático o apático? Depende, Depende de la situación. Si aquel merece que yo sea empático con él, voy a ser empático, si se lo merece. Y la mayoría no se lo merecen. Entonces voy a ser apático. No me va a importar lo que sufra. La iglesia de Cristo no podemos ser apáticos ante nada. Teniendo un Dios tan empático, la iglesia debe saber, poder, querer identificarse con las necesidades de los demás, especialmente de la comunidad cristiana, especialmente. Esto es la vida cristiana práctica, hermano. Esta es la vida cristiana que se vive diariamente como debe ser la iglesia de Cristo. Este es un principio fundamental de la verdadera iglesia de Cristo. Debemos ser una iglesia empática, que la necesidad de uno sea la de todos. Y a la vez, la bendición de uno, la victoria del otro, sea la bendición y la victoria de todos. Amén. Vamos bien, vamos bien. Dios es un Dios empático, Él se identifica con las necesidades de todos. Mire, Dios entiende mis incapacidades. Me voy a usar yo como ejemplo de aquí en adelante, para ya no ofender a nadie, porque ustedes son bien sensibles. Dios entiende mis incapacidades. Él es tan empático que entiende mis incapacidades. Él sabe de lo que yo soy capaz, porque Él me hizo, y sabe de lo que soy incapaz. Dios no me exige más de lo que sabe que yo puedo hacer o dar. Es que ser cristiano es muy difícil. Dios no te pide que hagas más de lo que eres capaz de hacer. Por eso aún dentro de la Grey, dentro de la iglesia de Cristo, algunos trabajan o trabajan más que otros. Porque según la capacidad que Dios les ha dado. A algunos se les exige más. Acuérdese el principio. Al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Si usted tiene capacidad para desarrollar un ministerio y no lo está desarrollando, usted le va a dar cuenta al que le dio esa capacidad. Ahora, si no tiene la capacidad para eso, no quiera meterse, como dice el dicho popular hispano, no quiera meterse en camisas de 11 varas. Si no tenemos capacidad para algo, no querramos entrar en esa área, porque nos vamos a meter en problemas. Pero Dios sabe de lo que yo soy capaz. Él entiende mis incapacidades. Él no me pide más de lo que yo puedo hacer, más de lo que yo puedo dar. Mire, Él comprende mis debilidades. ¿Usted es débil en alguna área? Yo también.
Él comprende mis áreas débiles. Usted no crea que Él me exige una perfección absoluta, total. Eres el pastor y tienes que ser perfecto. Admiro a los pastores perfectos, pero yo no estoy entre ellos. Yo tengo incapacidades y tengo debilidades. Dios conoce, Dios entiende mis incapacidades y comprende mis debilidades. Él sabe lo que pasa cuando no podemos llegar a fin de mes. Y viene la renta y se acumulan tantas cosas y se arruinó el carro justo cuando viene la renta. Él sabe qué débiles nos ponemos en ese punto. Él sabe lo débiles que somos ante las tentaciones de la carne. ¿Se acuerda que Él vivió en la carne? ¿Se acuerda que Cristo vivió en la carne? Dice el escritor a los Hebreos, Él fue tentado en todo, según como nosotros, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La diferencia es que Él no pecó, pero comprende las debilidades de nosotros los seres humanos. El Salmo 103, 13 y 14, dice literalmente, como el Padre se compadece de los hijos, ¿está ahí? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos, ¿qué? Polvo. Al polvo no se le puede exigir mucho. Al polvo no se le puede exigir demasiado. ¿Y sabe qué es lo divertido de este asunto? Que en ocasiones otro que también es hecho de polvo me viene a exigir a mí que actúe como si yo fuera divino. Porque no tiene empatía. Cuando usted tiene empatía y usted trata con las debilidades de otra persona, usted se acuerda que usted tiene sus propias debilidades. Aquel es hecho de polvo, como yo soy hecho del polvo. Él tiene sus debilidades, yo también tengo las mías. Voy a tratar a aquel de acuerdo a mi propia condición. Si el Dios eterno, que es perfecto, cuando trata con nosotros, se acuerda que somos polvo y se compadece de nosotros porque somos hechos del polvo, como yo, que también soy hecho de polvo, le voy a exigir a usted una perfección. El pastor de Renovación da permiso para pecar. Yo no le estoy diciendo que vaya y peque. Estoy diciendo que cuando usted se equivoque, de parte nuestra lo que usted va a encontrar es comprensión. Porque yo soy hecho de lo mismo que usted. Y tengo las mismas tentaciones que usted. Y sujeto a los mismos padecimientos que usted. Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. ¿Y por qué se acuerda? ¿Por qué se acuerda? Él nos hizo, porque Él puso sus manos en el polvo para darle forma al primer hombre del cual descendemos todos nosotros. En el castigo a Adán, en la consecuencia del pecado a Adán, en el 3:19 de Génesis, el Señor le dijo, Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque del polvo eres y al polvo volverás. Usted no se puede escapar, hermano. De lo que usted es hecho, ahí va a regresar. De donde yo fui extraído, voy a ser depositado de nuevo. Del polvo fuimos sacados y cuando termine esta vida, agarra nuestro cuerpo y lo vuelve a depositar en el polvo. ¿Quién se escapa de esa ley? Es innegable que nuestro Dios conoce nuestra condición. Como nuestro Creador nos conoce y sabe lo que el pecado le hace al ser humano, Él pudo decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor sabe lo que el pecado le hace al ser humano. Ahora sí, esta fue la introducción. Ahora entramos al mensaje. Él vio lo que el pecado le hizo a Adán y Eva. ¿Qué le hizo? Usted se centra en que perdieron el paraíso. Usted se centra, usted y yo nos centramos en que fueron sacados del paraíso, que la mujer empezó a tener dolores en el parto, que el hombre empezó a cansarse al trabajar. Eso es lo que nos interesa. Pero hubo una consecuencia de pecar que es más importante que todo eso. ¿Sabe qué es?
También, como último, pero eso es lo último, no, lo primero. Lo primero que le hizo el pecado a Adán y Eva los volvió ignorantes. Ignorantes. Usted se ofende con esa palabra, pero no es ofensiva, simplemente quiere decir alguien que ignora algo. Yo soy ignorante en muchas cosas. Hábleme de la luna, ahorita están 4 astronautas allá rumbo a la luna, ya pasaron más de la mitad, creo. Hábleme a mí de astronomía, yo soy ignorante de eso, yo no sé nada de astronomía. O astrología, no, esa es otra cosa, ¿no? Eso ya es casi brujería. De astronomía, yo no sé nada de los astros. No sé nada de las fuerzas que se mueven en el universo. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, se volvieron ignorantes. ¿De qué? Ignorantes de las cosas espirituales. Adán y Eva, que caminaban con Dios, hablaban con Dios, cuando pecaron, se escondieron de Dios. Se metieron entre unos arbustos, ahí se tiraron con la barriga en el suelo, escondiéndose entre los matorrales, entre los arbustos, entre las plantas, escondiéndose de un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo sabe, escondiéndose de un Dios que está en todo lugar. ¿Cómo me escondo yo de un Dios que está en todo lugar? Cuando ellos se metieron debajo de los arbustos, ahí estaba el Señor, esperándolos. Cuando Adán se metió debajo del monte, ya el Señor estaba ahí esperándolo. La ignorancia, se volvieron ignorantes de las cosas, de las realidades espirituales. Y lo mismo nos sucede a nosotros hoy. Cuando pecamos, olvidamos todo lo que sabemos de Dios. Cuando usted peca, ¿sabe? Cuando yo veo a un hermano pecar, ¿sabe qué es lo que más me duele? Que todo lo que aprendió de Dios, lo perdió en el momento en que pecó. O sea, no es que se olvidó. Juan 3:16 se lo va a decir de memoria. En el momento en que el cristiano peca, pregúntele a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que daba a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se lo sabe, pero ¿sabe qué? Ya no le mueve su corazón. Ya no le representa nada. Aquel versículo que es el Evangelio en una frase, uno de los versículos más hermosos que se ha escrito. Que cuando está con Cristo en su corazón, cuando usted está con el fuego del Espíritu en su corazón, lee Juan 3:16 en soledad y el Espíritu Santo viene y lo cobija y lo abraza y usted llora solo leyendo Juan 3:16. Peque y usted lo recita como nada. Como si fuera cualquier cosa. Y eso es lo que me causa más dolor. Hablo como ministro, pero también como hombre, porque cuando he pecado se me olvida todo lo que sé. Mi mente, mi corazón se vuelve seco, mi espíritu se vuelve seco. Y voy de la Biblia, voy de Génesis y llego al Apocalipsis y digo, ¿y en qué predico si no entiendo esto? Lo sé todo, lo he memorizado, muchos versículos los he memorizado. Pero cuando peco no representan nada en mi corazón, ya no tienen peso. Adán y Eva perdieron el valioso conocimiento de Dios que habían adquirido. Y se quisieron esconder su pecado de Dios. Cuando el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, cuando el rey David se equivocó y adulteró con Betsabé, el dulce cantor de Israel, el compositor de los salmos más preciosos que se hayan escrito, aquel que lloraba cantándole solo él y Dios en las colinas, en las montañas, mientras los rebaños dormían, él cantaba a su Creador. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. Pero cuando adulteró con Betsabé, conoció el cuerpo desnudo de una mujer que no era la suya. Ahora se le olvidó todo de Dios. Y el hombre se puso seco. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Padre, perdónalos, porque han perdido todo conocimiento espiritual. Padre, perdónalos porque ignoran todas las realidades espirituales. Cuando usted ve a un hijo de Dios, a un cristiano pecar, no se ensoberbezca, no le dé un puntapié.
No lo saque a patadas de la iglesia. Ore por él. Padre, perdónalo. Padre, perdónalo. No sabe lo que hace. El pecado le robó el conocimiento que tenía de ti. El pecado roba el conocimiento espiritual. Cuando el hombre peca, olvida el respeto que le debe a Dios. Hermano, y si ya no respeto a Dios, ¿a quién voy a respetar? Si no respeto a Dios, ¿voy a respetar a un hombre? Si no tengo respeto por Dios, ¿voy a respetar a mi esposa? ¿Esposos? ¿Qué respondería usted? Hermanas, si ya no respeta a Dios, ¿va a respetar a su esposo? Si ya no respeto a Dios porque pequé, perdí el conocimiento de Dios, ¿voy a respetar a mis hijos? ¿Voy a esforzarme por darles un buen ejemplo? Si ya pequé, mis hijos no me importan. Cuando los hijos pecan, los padres ya no importan. Miren, nos quebramos la cabeza los padres. ¿Por qué los adolescentes se vuelven tan rebeldes? Hermanito, hermanita, porque pecaron. Porque el adolescente empieza a ver pornografía. Porque el adolescente empieza a fantasear sexualmente con sus semejantes. Porque empieza a probar los placeres del mundo carnal. Y entonces deja de respetar a Dios. ¿Cómo me va a respetar a mí o a usted que somos sus padres? Sencillo. La respuesta es sencilla. Cuando un adolescente se vuelve rebelde es porque empezó a pecar. ¿No le satisface esa respuesta? Siga buscando entonces. El hombre empieza a buscar ídolos, a hacerse ídolos de lo que viene a su mente. El pueblo de Israel pecó al dudar del cuidado de Dios y se hicieron un becerro de oro. Moisés se debe haber muerto allá en el monte, después de los 40 días y 40 noches. Moisés se debe haber muerto. Entonces, y nosotros aquí abajo en el medio del desierto, Aarón, haznos un Dios. Queremos un Dios. Como dudaron de Dios, pecaron al dudar de Dios, entonces empezaron a hacerse su propio ídolo, se construyeron su becerro. Jesús sabía que quienes le crucificaban eran personas ignorantes del mundo espiritual y oró por los soldados romanos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al orar por ellos, estaba orando por toda la humanidad. No se centre solo en el momento. Mire la trascendencia de las palabras de Cristo. Trascendieron los tiempos, trascendieron generaciones. Esa oración, hermano, trasciende siglos, milenios. Él no solo oraba por los romanos, él oraba por las personas que pidieron que él fuera crucificado. Allá en el patio de Pilato, crucifícale, crucifícale. Sin clemencia, sin misericordia, sin empatía. Pilato vino y lo molió a látigos y luego se los presenta de nuevo ensangrentado. ¿A quién quieren? ¿A él o a Barrabás? ¡A Barrabás! ¿Y qué quieren que haga con Jesús? Crucifícalo. Y Jesús orando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oró por aquellos que le ridiculizaban. Cuando él estaba en la cruz, había gente insensible que pasaba al pie de la cruz. A otros salvó. ¿Por qué no se salva a sí mismo? Que descienda de la cruz y le vamos a creer. No que en 3 días levantaba el templo. Que descienda de la cruz y le vamos a creer. Ridiculizándolo. Él oró por ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y oró por nosotros. Siglos después, 2 milenios después, oró por nosotros. En el tiempo que anduvimos sin Dios, sin conocer a Cristo, caminamos ignorantemente por el mundo. Y esa ignorancia en la que nos movimos nos trajo las consecuencias que hoy todavía estamos padeciendo. Así que Dios oró por ti, oró por mí. Cuando el clavo atravesaba su mano, Padre, perdona a ese pobre pastorcito que va a vivir en el 2026, porque no sabe lo que hace. Padre, perdónalo. Perdónalos. A ese padre irresponsable, perdónalo, porque no sabe lo que hace.
A esa madre irresponsable que aborta a su niño, perdónala porque no sabe lo que hace. A ese hombre que mata, viola, roba para cubrir sus vicios, para satisfacer sus placeres, perdónalo porque no sabe lo que hace. A ese adicto a la drogadicción, al alcohol, a la pornografía, perdónalo, no sabe lo que hace. Al mentiroso, al adúltero, al ladrón, al fornicario, etcétera, etcétera. Perdónalos a todos, porque no saben lo que están haciendo. Pregunta para que se relaje. ¿Respondió el Padre esa oración? Oí sís y nos. Pues yo creo que sí. Porque Dios responde todas las oraciones. La única oración que Dios nos responde es la que no se hace. Si usted no ora, no espere una respuesta porque no oró nada. Haga su oración y Dios siempre la va a responder. A veces es sí, a veces es no. A veces sí, pero todavía no. Entonces Dios siempre responde las oraciones. A veces es sí, pero no a la manera que tú crees, sino mejor. Siempre es mejor, nunca es peor. Dios nunca va a responder en menor medida de su expectativa. Él siempre responde mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o de la capacidad que tenemos de entenderlo. ¿Respondió el Padre esta oración? Sí. Pero no a la manera que nosotros esperamos. Primero, Jesús tuvo que morir. Para que su oración fuera contestada, Él tenía que morir. Y su cuerpo fue puesto en un sepulcro. En Mateo 27, que usted ya debe haberlo buscado porque usted va adelante de mí. En Mateo 27, 57 y 60, 57 al 60 dice: cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Quiere decir que Jesús ya había muerto. Él ya había expirado. José de Arimatea, dice el 58, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. 59. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. 60. Y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Pero en Mateo 12, vamos un poco atrás en este mismo evangelio, Mateo 12, 40, Jesús había hecho una declaración atrevida, una declaración atrevidísima. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. No más. No más. La declaración es tajante, es absoluta, es autoritaria. ¿Quién puede, hermano, hacer una declaración así? ¿Qué hombre se atreve a hacer una declaración así? Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Anticipando el evento más glorioso de la historia de la humanidad, que leemos en Juan 20, del 1 en adelante. A usted le gusta leer la Biblia, ¿no? Amén. Qué bueno. Juan 20, leemos del 1 en adelante. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. 5. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. 6. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. 9. Porque aún no había entendido la escritura,
que era necesario que él resucitase de los muertos. Aun cuando él lo había dicho literalmente. 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. 11. Pero María estaba llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. 12. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. 13. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. 19. Cuando llegó la noche aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Póngale atención a esto. 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aquí hay un cambio, hermano. Hay un cambio de condiciones precioso que no podemos pasar por alto. Un nuevo protagonista entró a la historia de la humanidad. Un nuevo protagonista hizo su entrada en ese momento. El Espíritu Santo de Dios. El Señor se lo dio a sus discípulos primero. Y la cosa cambió. La ignorancia se fue. La ignorancia de las cosas espirituales se va cuando el Espíritu de Dios llega a la vida de un hombre. Lo que no puedes entender con tu mente carnal, con tu intelecto natural, lo entiendes con la mente espiritual que el Espíritu Santo pone en ti. Mire, hermano, como ministro, no como pastor, pero he ministrado por muchos años, he visto tanta gente llorar porque su vida espiritual no prospera. Pero también he visto cuando el Espíritu Santo llega y renueva todo el conocimiento. Ahora Juan 3:16 vuelve a tener aquel peso que tuvo en el principio. Cuando recién conocemos a Cristo, mire, todo lo que el Señor hace, todo lo que nos dice, cada lugar donde abrimos la Biblia nos hace llorar, porque el Espíritu nos da esa sensibilidad. Y pecamos, poco tiempo después pecamos, perdemos esa sensibilidad. Pero el Espíritu Santo viene de nuevo y refresca, y renueva, y reaviva. Y si usted quiere decirlo así, y resucita su vida espiritual. Y usted vuelve a vivir. Y ahora vuelve a tener sentido. Y ahora vuelve a llorar en la presencia del Señor. Y ahora vuelve a sentirse tocado por el Espíritu Santo. Cada vez que lee del Señor, cada vez que busca en su palabra, lo vuelve a tocar en su corazón. ¿Por qué? Porque volvió el conocimiento. Porque volvió el entendimiento. Reciban el Espíritu Santo. Y esa oración de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, empezó a cumplirse cuando el Señor les dio el Espíritu Santo. La ignorancia de las cosas espirituales desaparece cuando el Señor hace su entrada. El Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo hace su entrada. En Juan 14:26. ¿Lo tiene? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Su ignorancia va a desaparecer porque Él les va a enseñar. Todo lo que ustedes ignoran de lo espiritual. Mire, a mí me da
un poquito de tristeza, algo de compasión, cuando oigo a una persona que no tiene el Espíritu Santo, que quiere juzgar las cosas espirituales. Y viene y te quiere decir a ti, ¿cómo tú me vas a decir a mí que un hombre murió y se levantó de la tumba? Y en la mente carnal quiere discutir con usted las cosas espirituales. ¿Cómo? ¿Acaso no dice la Biblia que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual? Los carnales no disciernen las cosas espirituales, porque para ellos son locura, no las pueden entender. Tienen que discernirse, entenderse, interpretarse espiritualmente. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega, la persona empieza a entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu trabaja por medio de la Biblia. El Espíritu nunca le va a dar a usted una revelación. Él nunca lo va a avivar a usted. Él nunca va a enseñarle nada fuera de aquí. Para los carnales dicen, ay, pero es que qué aburrido leer tanta letra pequeña y las páginas tan delgaditas y nunca pasa. Para el carnal eso es aburrido. El espiritual quisiera que la Biblia tuviera más textos. El mismo apóstol Juan dice, hizo Jesús tantas cosas que yo pienso que ni en el mundo cabrían los libros que se hubieran escrito si se hubiera tomado nota de todo lo que él hizo. El espiritual dice, ojalá hubiera escrito más Juan. El carnal dice, hasta mucho escribió. Hubiera podido resumirlo en 2 capítulos. ¿Entre cuáles se cuenta usted? El Espíritu trabaja por medio de la Biblia. Cuando el hombre abre sus oídos a la palabra de Dios, las verdades eternas son reveladas y ahora el hombre sí sabe lo que hace. Ahora sí sabe lo que hace. Leamos en Lucas 24. 13 al 32. No se asuste, se oyen bastantes versículos, pero son pocos. Lucas 24, 13. Y he aquí 2 de ellos, discípulos, iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. 16. Léalo. Mas los ojos de ellos estaban velados. Estaban en ignorancia. ¿Sí? Para que no le conociesen. ¿Cómo le van a conocer si no se les ha revelado? Están en ignorancia. Padre, perdónalos, porque no saben. 17, perdón. Y les dijo, este es Jesús hablando con ellos, ya resucitado. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? 19, entonces él les dijo, ¿qué cosas? O si quiere, con más énfasis, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. 24. ¿Nota usted la ignorancia con la que están hablando? Ignorancia de las cosas espirituales. 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. 25. Entonces Él les dijo, oh, insensatos. ¿Ve los signos de exclamación? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En todas las escrituras. Hermano, hay conocimiento,
Hay revelación en las Escrituras. ¿Quieres conocer a Cristo? No lo vas a conocer yendo a preguntarle a alguien que lo conoce. No, usted tiene que buscarlo en la Escritura. El Dios del universo lo ha determinado así. Vaya a su Biblia, ve a tu Biblia y pídele al Señor que te revele su verdad que está para ti allí. No hay otra forma. No, pero usted quiere ir al pastor más ungido de la ciudad para que le ponga la mano y de repente usted ya conoce todos los misterios espirituales. Eso no sucede. Eso es mentira. Eso es mentira. Y llegaron a la aldea donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque ya se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. 32. Y se decían el uno al otro, pongan atención a esto, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Sabe qué es ese ardor de corazón? Hermano, aquí entre amigos, en confianza. ¿Cuándo fue la última vez que le ardió el corazón cuando leía la Biblia? No me responda, pero yo sé que se lo está respondiendo en su mente. ¿Cuándo fue la última vez que le ardió su corazón? Cuando abrió la Escritura en el nombre de Jesús para conocer al Maestro. Es la única manera. Si la Escritura le aburre, con todo el respeto que usted se merece y con todo el cariño que le tengo, si la Escritura le aburre, usted todavía está en ignorancia de Dios. Se tenía que decir y se dijo. Si la Escritura nos aburre, todavía estamos en ignorancia del Señor. Todavía no le conocemos. El Señor quiere que le conozca. Para que la oración que Él hizo en el madero, cuando estaba siendo clavado, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, se vuelva realidad en usted. Para que usted sea heredero de esa promesa, de esa oración, para que la oración se responda en usted, usted tiene que hacer esto. Ese dolor, ese ardor de corazón es símbolo, es señal de que la verdad de Dios está penetrando en una vida. El efecto que resulta es el perdón de pecado. 50 días. 50 días exactos después de su resurrección, en el día de Pentecostés, exactamente 50 días, el apóstol Pedro, se levantó a predicar en el aposento alto. Cuando el Espíritu Santo vino ya no solo con el soplo de Jesús a los 12, sino el Espíritu Santo vino a quedarse en la tierra para que lo recibiera todo aquel que en él cree. 50 días exactos después de la crucifixión, después de la resurrección, 50 días exactos, el apóstol Pedro se levanta a predicar. Y yo quiero leer para usted Hechos 2, ahora sí, ya para ir terminando. Hechos capítulo 2 y versículo 36. ¿Lo tiene? Después de dar un mensaje precioso, Pedro llevó a toda la concurrencia, todo el público, los llevó por un recorrido por todo el Antiguo Testamento. Y al terminar les dice, 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 31, al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón. Sintieron tristeza en su corazón. Empezó ese ardor en el corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios
llamare, 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hace solo 53 días atrás, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, 3,000 personas fueron perdonados porque ahora entendieron que estaban en pecado. ¿Se da cuenta? ¿Fue contestada la oración o no fue contestada? La primera respuesta, 3,000 personas. El segundo mensaje de Pedro, 2,000 más. En la primera semana después del Pentecostés, 5,000 personas habían recibido salvación y millones hasta el día de hoy. Y usted entre esos millones. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted y yo somos la respuesta a esa oración del Maestro. ¿Cómo lo va a recibir usted? ¿Cómo va a vivir usted de aquí en adelante? ¿Quiere seguir coqueteando con el pecado? Adelante. Pero su vida espiritual nunca va a despegar. Usted va a estar siempre como un bebé. ¿Y sabe cómo son los bebés? ¿Oyó un bebé por ahí? Él es un bebé, es natural, es normal, pero él es indiferente a lo que está pasando aquí. Si tiene hambre, a él le interesa que tiene hambre. Usted y yo hemos conocido cristianos después de 40 años, siguen comportándose como bebés. Las cosas espirituales no les importan, a ellos les importa solo su capricho. Lo que quieren hacer, cuándo lo quieren hacer. Eso es un bebé espiritual. El hombre maduro, la mujer madura, el hombre de Dios, la mujer de Dios, maduros espiritualmente, saben poner sus intereses aparte porque tienen empatía. Aunque yo salga dañado, yo te voy a bendecir. Aunque a mí me perjudique, yo voy a buscar tu beneficio. Yo entiendo lo que estás sufriendo, yo sé por lo que estás pasando. Yo he pecado igual que tú, sé lo que se siente cuando se peca. Entonces yo quiero que tú te restaures. Porque si tú te restauras, cuando yo peque también voy a ser restaurado. ¿Entiende la gracia? ¿Se da cuenta de lo que es la gracia? Padre, perdónalos. El hombre sin pecado, el único hombre sin pecado que ha vivido en la historia de la humanidad. Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Y nosotros, profesionales pecadores, le exigimos a otros una perfección que tampoco está en nosotros. ¿Cómo la ve? La oración de Jesús empezó a ser respondida con 3,000 personas. 2,000 la siguiente semana. ¿Cómo? Convicción de pecado. Dios les dio entendimiento espiritual por medio de su palabra a través del Espíritu Santo a aquellos que no sabían lo que hacían. No fue porque Pedro era buen predicador. No es porque Pedro haya sido buen orador. Él era un hombre sin letras, sin preparación académica. Él era un hombre sin letras y del vulgo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que Pedro, hermano, si a mí me aceptaran 3,000 personas en un mensaje, ¡wow! Y otros 2,000 la siguiente semana. En un mes ya estamos rentando el estadio Reliant. Pero no era Pedro. Era la oración de un hombre que habían clavado 53 días atrás. Y mientras lo estaban clavando, él pidió por sus verdugos. Él pidió por los que lo estaban matando y pidió por nosotros. Cuando usted se convierte a Cristo no es porque esté en la mejor iglesia. No es porque el mejor predicador le trajo convicción. Es porque la oración del Maestro en la cruz está siendo contestada en usted. No deje que esas palabras caigan en el vacío. Apropiéselas. A mí mi Señor me perdonó. A mí mi Señor me perdonó todos mis pecados. Y quitó mi ignorancia espiritual y me está trayendo su revelación. Todos los días, hermano. La revelación espiritual, no cree usted que hay un momento en que ya usted lo sabe todo. Aunque hubiera un cristiano que se pueda memorizar toda la Biblia, o que ya la memorizó, bueno, ahora que empieza a estudiar versículo por versículo.
no va a terminar nunca. El conocimiento de Dios es demasiado profundo. Entonces, ¿qué es lo mejor de todo? Hermano, esa oración sigue teniendo para nosotros fuerza hoy. Póngase de pie. Póngase de pie. Si hubiera una persona en este lugar que reconoce que ha vivido en ignorancia de las cosas espirituales, o que ha jugado con el sacrificio de Cristo, reconoce que no ha sido fiel, reconoce que no ha honrado el sacrificio del Señor, y quiere empezar a vivir solo para Él hoy, y que el Señor le empiece a revelar su verdad, yo le invito a levantar su mano. Si gusta pasar al frente, yo puedo orar por usted con todo gusto. Como un día alguien oró por mí, y la historia de mi vida cambió por completo. La ignorancia de las cosas espirituales se fue, y vino el conocimiento del Señor. Si usted ya no quiere vivir en esa ignorancia, yo le invito a que pase al frente. O levante su mano ahí donde está, no lo voy a incomodar. El propósito no es avergonzar a nadie. El propósito no es que los demás digan, mira el hermano, mira, está pasando. Se consideraba ignorante. Ese no es el punto. Todos estamos exactamente en la misma situación. Todos fuimos hechos del polvo. Si hay alguien aquí que lo hicieron de diamantes, pues bueno, ya eso es aparte. Pero yo entiendo que todos fuimos hechos del polvo. Y tenemos las mismas debilidades. Y por lo tanto, Dios quiere fortalecernos a todos por igual. Quiere que crezcamos. Usted nunca va a saber lo preciosa que su vida puede ser en las manos del Señor hasta que no se entregue completamente a Él. Mientras, usted va a seguir en aquella duda en la que yo he estado, la entiendo muy bien. ¿Será esto lo que Dios quiere que haga? ¿Y si no estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Mire, esa duda te carcome por dentro, te consume. Porque en su corazón está el deseo de servir más, sabe que puede dar más. Pero el diablo viene y dice, pero si no eres perfecto, te equivocas a cada rato, ¿y cómo pretendes servir? Allá solo sirve gente perfecta. Mentira. Eso es mentira. El Señor quiere revelarse a tu corazón, que lo conozcas como nunca lo has conocido. Que le entregues todo tu corazón a Él y por lo tanto Él sea el dueño. Y podamos decir junto al apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí.